Hola a todos, reciban un cordial saludo. Nosotros somos el grupo número 9, los Gavilanes, y en esta ocasión expondremos sobre lo que son los sistemas auxiliares de corriente directa en las subestaciones eléctricas. Bueno, para comenzar hablaremos sobre lo que son los sistemas de servicio auxiliar, los cuales son básicamente una instalación eléctrica que brinda un servicio ininterrumpido a una planta eléctrica para su utilización en servicios básicos. Este sistema debe garantizar calidad y continuidad del suministro, ya que sin estas la planta no sería flexible ni confiable. Ahora bien, a continuación expondremos los objetivos que nos planteamos como grupo. Como pueden ver, dentro de los objetivos que hemos planteado tenemos definir qué es un sistema de servicio auxiliar de corriente directa, enumerar los principales componentes, definir el diseño básico de un sistema y resaltar la importancia de tener un sistema de servicio auxiliar de corriente directa. Ahora bien, vamos a definir como tal qué son los sistemas auxiliares de corriente directa. Un sistema auxiliar de corriente directa se define como el conjunto de instalaciones formadas por las fuentes de alimentación de corriente directa de baja tensión que se utilizan para energizar los sistemas de control, protección, señalización, alarmas y alumbrado de estas subestaciones. Dentro de las principales partes que forman un sistema auxiliar de corriente directa están las baterías, los cargadores, los interruptores, el alumbrado de emergencia, los tableros, entre otros más. Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que son los cargadores de batería. Los cargadores de baterías se encargan de brindar un suministro de carga eléctrica a un banco de baterías y mantener las baterías con cargas suficientes para ser utilizadas en cualquier momento. Los cargadores de baterías son los dispositivos que mantienen las baterías al nivel de carga nominal. Ahora los voy a dejar con mi compañero Brian Escobar, que les hablará sobre los bancos de baterías. Bien, ahora les voy a hablar sobre los bancos de baterías. Los bancos de baterías son las baterías requeridas para entrar en funcionamiento en caso de un corte de energía de la red eléctrica. Deben ser suficientes para poder generar el voltaje necesario para cubrir las demandas de todos los dispositivos. Algo importante es que las baterías instaladas en las subestaciones tienen como función principal almacenar la energía que se utiliza en el disparo de los interruptores, por lo que deben encontrarse siempre en óptimas condiciones de funcionamiento. Ahora, ¿qué dispositivos energizan? Las baterías de 120 voltios se utilizan para energizar protecciones, lámparas piloto, registradores de eventos, circuitos de transferencia de potenciales y sistemas contra incendio. Hablando un poco de las instalaciones en general, las baterías se instalan en cuartos cerrados, que forman parte del edificio principal de la subestación, y lo más cerca posible de los tableros para reducir la longitud de los cables y por lo tanto la posibilidad de la aparición de sobretensiones por acoplamiento capacitivo o inductivo. Los locales destinados a baterías deben ser secos, bien ventilados y sin vibraciones que puedan originar desprendimiento excesivo de gases y desgaste prematuro de las placas. La temperatura debe variar entre 5 y 25 grados Celsius. Ahora, la capacidad requerida en subestaciones. La capacidad de una batería viene dada por el valor de los amperios hora, que pueden suministrar en condiciones de trabajo normales. Las subestaciones superiores a 150 kilovoltios tienen un orden de 100 amperios hora y las instalaciones con tensiones de menores a 150 kilovoltios están entre los 50 y 75 amperios hora. Ahora les voy a hablar un poco sobre los tableros de distribución. Estos cumplen la función de distribuir la alimentación para las cargas de corriente directa, dentro de los cuales podemos mencionar los sistemas de control. Estos se encargan de controlar los procesos automáticos de la planta y tomar las decisiones sobre qué fuente de alimentación es requerida. También tenemos los sistemas de protección, los cuales se encargan de proteger los equipos de una corriente muy elevada que pudiera llegar a dañarlos. También podemos mencionar los inversores para los sistemas de comunicaciones, el alumbrado de emergencia, circuitos de disparo de interruptores, los cuales funcionan como protección contra corrientes, pulsos cortos u otras irregularidades o señales parásitas que puedan dañar los equipos. También tenemos los sistemas de señalización y alarmas. Estos siempre funcionan como advertencias y brindan información sobre procesos críticos de la planta.
¿Qué hacer en caso de que se presente un cortocircuito? En estos casos tenemos que tener cuidado en separar independientemente las cargas para que estos no afecten el normal desempeño de los otros. Aquí podemos ver la configuración de la conexión de las cargas en DC de un sistema de baterías. Hablando un poco de las capacidades, tenemos que en corriente directa el rango debe ser entre 110 y 220 voltios. Y para los sistemas de comunicaciones deben estar en aproximadamente un rango de 48 voltios. Ahora los voy a dejar con mi compañero Juan Carlos para que les siga exponiendo. 3. Bueno, me toca hablar sobre los criterios para la selección de fuentes de alimentación. Estos son dos, que son el criterio de confiabilidad y el criterio económico. Criterios de confiabilidad. Para estos se deben comparar los estándares mínimos previamente establecidos, los efectos de transferencia, como ser los efectos de motores y transformadores, también conocidos como trafo. También el tiempo óptimo de transferencia, el bloqueo de las transferencias, transferencia a la fuente de emergencia. También como criterios de confiabilidad tenemos lo siguiente: compararlo con los estándares mínimos previamente establecidos, evaluar y comparar alternativas diferentes, refuerzos de las partes débiles del sistema, realizar diseño y planificación del sistema, evaluación de y evaluación de la confiabilidad. En los criterios económicos tenemos lo siguiente, que son los parámetros financieros y nivel óptimo de confiabilidad. Que el nivel óptimo de confiabilidad lo habíamos mencionado anteriormente, que son todos aquellos parámetros que nos ayudan a tener un sistema en nuestra subestación que funcione de manera óptima y perfecta, ya que al momento de que sean requeridos estos no presenten ningún fallo. En los parámetros financieros tenemos lo siguiente, donde resalto lo que es la inversión requerida, costo de energía suministrada, costo de insumos y el costo de mantenimiento de la fuente. A continuación los dejaré con mi compañero Luis para que él siga exponiendo. Bien, yo les hablaré sobre los conceptos fundamentales para la selección del banco de baterías. Como bien sabemos, existen dos tipos de baterías que se utilizan en las subestaciones. Las más comunes son las baterías de níquel-cadmio y las baterías de plomo ácido. Las más utilizadas son las baterías de plomo ácido. Estas cuentan con electrodos de plomo que utiliza ácido sulfúrico diluido como electrolítico. Es utilizada en centrales generadoras cuando se requiere máxima continuidad en la operación o cuando existe una demanda alta de potencia. Esta se debe cubrir por un tiempo considerable, como por ejemplo la iluminación de emergencia. Aquí también vemos que existen diferentes sesiones en este tipo de baterías. Tenemos las sesiones de carga, tensiones de mantenimiento, tensión mínima de los elementos. También existen otros parámetros como los ciclos de trabajo, la potencia de la batería, voltajes nominales, que para este tipo de batería rondan entre los 2 voltios, y también existe otra que se denomina el voltaje de gasificación, que ronda entre los 2.4 a los 2.45 voltios, siempre para la batería de plomo ácido. También para este tipo de baterías existen diferentes configuraciones en las celdas. Entre las más comunes están las placas plante, placa tubular y la placa positiva. Otro parámetro importante son el número de celdas. Existen dos consideraciones a tomar en cuenta. La primera es el voltaje máximo del sistema como factor limitante. Esto es cuando el voltaje de la batería no es adecuado por exceder el voltaje máximo del sistema. Dado el número de celdas, será limitada por el voltaje requerido por las celdas para una carga satisfactoria. Es decir, según esa fórmula, el número de celdas será igual al voltaje máximo permitido entre el voltaje requerido para carga de la celda. También tenemos otra consideración, que es el voltaje mínimo del sistema como factor limitante. Aquí, para un voltaje mínimo de batería determinado por el voltaje mínimo del sistema, el mayor número posible de celdas está dado por la celda de descarga y por lo tanto el tamaño más pequeño de la celda del ciclo de trabajo estaría dado por la siguiente fórmula que nos dice que el número de celdas será igual al voltaje mínimo permitido entre el voltaje final de descarga. También existen configuraciones de corriente continua. Aquí vemos de que existen dos sistemas representados por 125 voltios. Es el más común, pero también existe el de 48 voltios. El máximo voltaje permitido del sistema determina el número de celdas en la batería. Generalmente se utilizan 12, 24, 60 o 120 celdas para sistemas de voltaje de 24, 48, 125 o 250 voltios con batería de plomo ácido. Bien,
Tenemos las ventajas y desventajas de utilizar ese tipo de baterías. La ventaja es que ayuda al suministro de energía, respalda a una corriente continua, a una corriente alterna para los transformadores auxiliares y ayuda a que los equipos funcionales, ayuda a que los equipos funcionen para ejecutar la falla que se da en el sistema. Las desventajas existen, pues, por ejemplo, el plomo es un material que afecta al ser humano y al medio ambiente. También existen bloqueos del sistema si fallase el respaldo del banco de baterías y también que es algo limitante ya que solo funcionan por ciertas horas. Como hemos visto a lo largo de la presentación, vimos de que los sistemas auxiliares deben cumplir tanto en funcionamiento normal como en emergencia. Esto para tener una adecuada alimentación de las cargas de tensión continua de una subestación, como ya sea los alumbrados, los motores, los indicadores de luz, las bobinas pertinentes energizadas, etc. Hay que considerar muchos factores como los niveles de tensión, las condiciones del dimensionamiento del banco de baterías y del cargador, así como la distribución de los circuitos de corriente continua, entre otros factores. Bien, esto ha sido el final de la presentación. Espero de que hayan obtenido un poco de esta práctica, de este tema, que es muy importante en los sistemas de distribución, de subestaciones, ya que nos ayudan a tener un correcto y óptimo funcionamiento en todo el sistema energético. Muchas gracias.